He tenido fe en Dios desde que tengo memoria. Tan pronto como pude comprender el mundo a mi alrededor, aprendí que la fe era la base de la existencia. Mi madre solía decirme, no somos nada sin Dios. Recuerda eso, Jonah. Esas palabras se quedaron conmigo durante mi adolescencia y cuando llegué a la juventud sentí un compromiso profundo de dedicar mi vida a su servicio. Ingresar al sacerdocio no se sintió como una elección, sino como un destino que debía cumplir. Pasé muchos años en el seminario estudiando las escrituras, la teología y la doctrina de la iglesia. Aprendí oraciones de memoria, realicé rituales y abracé el papel de guía del rebaño de Dios. Cuando fui ordenado, todo pareció encajar perfectamente. Sentí un propósito claro, una misión definida. Durante muchos años serví en un pequeño pueblo mexicano, donde la fe era parte de la vida cotidiana. Los habitantes confiaban profundamente en mí, buscaban mi consejo, mi guía y consuelo en momentos difíciles. Bauticé a sus recién nacidos, oficié sus bodas y bendije sus hogares. Exteriormente, encarnaba la imagen del sacerdote ideal, pero en mi interior algo no estaba bien. Guardé mis dudas para mí. ¿Cómo podía compartirlas? Se espera que un sacerdote sea un faro inquebrantable de fe. Sin embargo, en esos momentos de silencio, solo en la iglesia, con las velas proyectando sombras sobre las antiguas paredes, las dudas se infiltraban en mi mente. A pesar de mis oraciones diarias, de celebrar la misa con devoción y de mantener las tradiciones, me preguntaba si realmente estaba acercando a mi congregación a Dios o simplemente sostenía una institución. Luché contra esas dudas, intenté descartarlas como meras debilidades, pero nunca desaparecieron por completo. Entonces, una noche, todo cambió. Era una velada tranquila, el pueblo descansaba en calma y la mayoría de los habitantes ya estaban en sus casas. Había terminado mis oraciones diarias y me senté solo en la iglesia frente al altar. El único sonido era el canto de los grillos a lo lejos y el leve susurro del viento filtrándose por las grietas de las puertas de madera. Levanté la mirada hacia el gran crucifijo sobre el altar, fijando mis ojos en los de Jesús en la cruz. ¿Qué me falta?, me pregunté en silencio. ¿Por qué me siento tan lejos de ti? Con el corazón pesado, cerré los ojos y murmuré una oración en busca de claridad, de una señal, de cualquier cosa que disipara la sensación de vacío que me consumía. De repente ocurrió. Al principio fue una presión leve en el pecho, incómoda, pero no alarmante, lo suficiente para hacerme cambiar de posición. Pensé que tal vez había estado sentado demasiado tiempo, pero la sensación se intensificó rápidamente, extendiéndose como fuego por mis costillas. Jadeé y llevé la mano al pecho cuando el dolor se propagó por mi brazo. En ese instante sentí que toda la fuerza abandonaba mi cuerpo. Mi visión se volvió borrosa, la luz de las velas se alargaba en destellos irreales. Intenté levantarme del banco, pero mis piernas no respondieron. Mi respiración se volvió entrecortada, mi cabeza daba vueltas y el mundo entero pareció inclinarse peligrosamente. Mi corazón latía con tal fuerza que ahogaba todos los demás sonidos y entonces lo comprendí. Me estaba muriendo. Ahí, en el mismo santuario al que había dedicado mi vida, estaba solo, incapaz siquiera de pedir ayuda. En un intento desesperado por aferrarme a algo, extendí la mano y mis dedos rozaron el altar, como si pudiera anclarme a la vida, pero mi fuerza se desvanecía con rapidez. Mis rodillas cedieron y me desplomé sobre el frío suelo de baldosas. Apenas sentí el golpe de mi cabeza contra el piso. La única sensación que me dominaba era el peso opresivo en el pecho y el ardor en mis pulmones mientras intentaba respirar. Quise pronunciar una última oración o llamar a alguien, pero no pude. Mis pensamientos comenzaron a desvanecerse. Mi visión se cerraba poco a poco, reduciéndose a un eco distante. Y entonces todo se detuvo. No hubo más dolor,
ni sonido, solo un vacío absoluto. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve perdido en ese vacío. Pudieron haber sido segundos o quizás horas, pues el tiempo dejó de existir. Poco a poco, algo cambió. Una sensación extraña me envolvió, como si estuviera siendo elevado, no físicamente, sino de una manera completamente desconocida para mí. Comencé a recuperar la conciencia del lugar, pero desde una perspectiva diferente. Fue entonces cuando vi mi propio cuerpo, inmóvil en el suelo. Ya no estaba dentro de él. Ese fue el momento en que comprendí que había muerto, el instante en que todo se volvió negro. Pensé que ese sería el final. Mi mente vacía, mi cuerpo sin sensación, como si todas las cargas, el dolor y el ruido de la vida se hubieran desvanecido en un solo parpadeo. Sin embargo, lo que ocurrió después superó cualquier cosa que hubiera podido imaginar. Al principio, experimenté una leve sensación, parecida a flotar en el agua, sin peso, sin ataduras. Luego, la oscuridad que me rodeaba comenzó a disiparse, transformándose en algo completamente distinto. Aunque ya no tenía un cuerpo físico como lo conocía, sentía que ascendía, movido por una fuerza invisible. No intenté resistirme, ni siquiera estaba seguro de si podía hacerlo. Entonces, me vi a mí mismo, tendido en el suelo frío de la iglesia. Mi cuerpo parecía pequeño, frágil, como una cáscara vacía. Mis brazos yacían inertes a los costados, y la tenue luz de las velas proyectaba sombras temblorosas sobre mi rostro pálido. Incluso noté la tenue mancha de sangre donde mi cabeza había golpeado el piso. La escena era irreal. Ahí estaba yo, observando mi propio cuerpo inmóvil, pero en lugar de sentir pánico, una profunda calma me envolvía, como si hubiera trascendido el caos del mundo. Permanecí suspendido, flotando sobre la escena, incapaz de moverme hacia adelante o hacia atrás. La iglesia, ese refugio donde había pasado tantos años en oración, predicación y servicio, de repente se sintió extraña, ajena. No solo mi perspectiva había cambiado, sino también la atmósfera misma. Fue en ese instante que noté algo inquietante. Una sombra. Se deslizaba más allá del alcance de la luz de las velas, moviéndose entre los bancos. Al principio, pensé que era solo un efecto de la luz, pero pronto se hizo evidente que estaba acercándose y no estaba sola. Más sombras surgieron de la oscuridad, filtrándose como hilos de humo. Se movían con una fluidez antinatural. Sus formas cambiaban y se arremolinaban mientras se acercaban. No tenían rostros, solo eran figuras oscuras, pero su presencia era innegable. El aire a mi alrededor se volvió denso y helado. Las sombras parecían ejercer una presión, como si pesaran sobre mí, a pesar de que ya no tenía un cuerpo físico. La calma que había sentido desapareció rápidamente, reemplazada por un temor creciente. No hablaban con palabras, pero escuché susurros, suaves y fríos, como el viento arrastrando secretos desde lejos. No pude distinguir lo que decían, pero el tono amenazante me recorrió como un escalofrío. Sentí un tirón, no físico, pero sí poderoso, como si manos invisibles intentaran arrastrarme lejos de la luz del altar, llevándome más profundo en las sombras. Intenté resistirme, pero era como nadar contra una corriente implacable. Cuanto más me esforzaba, más fuerte se volvía la atracción. Mi mente se precipitó en el pánico al darme cuenta de la verdad más aterradora. No tenía poder para detenerlo. Era este el final de mi viaje. Todas las prédicas que había dado sobre batallas espirituales cobraban ahora un significado completamente nuevo. Había hablado de estas cosas, pero nunca las había comprendido realmente hasta este momento. Aquellas sombras no eran simplemente oscuridad, eran seres conscientes con una intención clara. Venían por mí,
Desesperado, intenté gritar pidiendo ayuda, pero sin voz ni cuerpo. Estaba indefenso, condenado a observar cómo las sombras se cerraban a mi alrededor, sus susurros transformándose en un zumbido profundo y ominoso. Justo cuando la oscuridad parecía lista para devorarme, algo milagroso ocurrió. Apareció una luz. Al principio, solo era una chispa tenue en la distancia, pero pronto se intensificó, atravesando las sombras como una hoja afilada. La oscuridad retrocedió de inmediato, y las sombras se escurrieron entre siseos cuando la luz creció, expandiéndose a un ritmo vertiginoso. El peso opresivo que me había estado arrastrando desapareció, reemplazado por una calidez tan intensa y envolvente que no se parecía a nada que hubiera experimentado antes. Aquella luz no solo me rodeaba, sino que me impregnaba, llenando cada parte de mi esencia con una energía radiante e indescriptible. Y sin embargo, a pesar de su inmenso poder, la luz no era abrasadora ni violenta. Era suave y reconfortante, como un abrazo protector. Estaba completamente cautivado, incapaz de apartar la mirada o pensar en otra cosa. Esta vez, cuando sentí que la luz me atraía hacia ella, no resistí. Me entregué a su llamada. A medida que me acercaba, los susurros sombríos se desvanecieron, dejando paso a un silencio puro, casi melódico. Era un silencio pacífico, calmante, pero también vibrante, como si estuviera al borde de algo extraordinario. A medida que avanzaba, sentí que dentro de la luz había una presencia, no solo un resplandor, sino algo vivo, lleno de amor y de una fuerza inconmensurable. Me llamaba. Por primera vez, desde que abandoné lo físico, no me sentía a la deriva ni temeroso. Solo existía esa atracción irresistible hacia algo infinitamente más grande que yo. En ese instante, la claridad se abrió paso dentro de mí. Esto no era un accidente ni una ilusión. Me estaba acercando a un encuentro divino, uno que prometía transformar todo lo que alguna vez había conocido. La luz me envolvía por completo, sumergiéndome en una paz y un amor que superaban cualquier otra experiencia en mi existencia. Cuanto más me adentraba en ella, más consciente me volvía de una presencia inabarcable, tan majestuosa y suprema que era evidente que estaba ante algo que trascendía toda comprensión terrenal. Y entonces lo vi. En el centro de la luz, una figura resplandeciente y distinguible, como si fuera a la vez parte de la luz y su origen absoluto. Su forma era clara y al mismo tiempo contenía una profundidad imposible de abarcar con la vista. Su rostro estaba impregnado de amor y compasión, pero también irradiaba una autoridad tan inmensa que hacía que todo lo demás pareciera insignificante. Me detuve, si es que tal palabra podía aplicarse en este estado. Simplemente existía, suspendido en el asombro. Gabriel pronunció. El sonido de mi nombre trascendía cualquier palabra humana. No solo lo escuché, sino que lo sentí vibrar dentro de mí, como un llamado directo a mi esencia. Gabriel, repitió, y esta vez su voz llevaba un peso innegable, no de juicio ni de ira, sino de verdad absoluta. No encontré palabras. ¿Qué podía decir? Había dedicado toda mi vida al hablar de Jesús, a compartir sus enseñanzas, a invitar a otros a seguir su camino. Sin embargo, ahora, frente a su presencia real, me descubrí completamente desarmado. A medida que se acercaba, la intensidad de su amor era casi abrumadora. No era algo que hubiera ganado o merecido, simplemente existía, profundo e incondicional. «Has servido a mi causa», dijo, con una voz que era a la vez suave y firme. «Has dedicado tu vida a mi obra. Pero, Gabriel, ¿realmente me conoces?» La pregunta cayó sobre mí como un trueno, dejando mi mente enredada en la búsqueda de una respuesta. Había pasado décadas inmerso en las Escrituras, celebrando la misa, enseñando a otros sobre su vida y su sacrificio,
Seguramente le conocía. Pero en ese instante, al estar cara a cara con Jesús, una terrible verdad se reveló ante mí. No le conocía realmente, al menos no de la manera en que siempre había creído. Con dificultad logré pronunciar su nombre, Jesús. Sin embargo, mis propias palabras sonaron débiles y vacías en mis oídos. Él me miró con una expresión en la que se mezclaban la tristeza y la esperanza, como si ya conociera mi conflicto interior, pero esperara que yo mismo lo reconociera. «Tú sabes sobre mí», continuó con una voz tierna pero penetrante. «Conoces las historias, los rituales, las escrituras, pero ¿me has conocido de verdad? ¿Has buscado mi corazón o solo te has aferrado a mis mandamientos?» Sus palabras atravesaron mi ser como una espada afilada. Había dedicado mi vida a las estructuras y doctrinas de la Iglesia, midiendo mi fe por la obediencia a sus normas. Pero, ¿alguna vez había buscado una relación con Él? Había abierto verdaderamente mi corazón para conocerle más allá de los textos sagrados. A medida que el peso de sus palabras se asentaba en mi alma, las lágrimas comenzaron a llenar mis ojos. Pensé en todos los sermones que había dado, en los consejos que había ofrecido, en todas las veces que había instado a otros a confiar en Jesús, aun cuando yo mismo había sido demasiado temeroso para entregarme por completo a esa confianza. «No lo sé», susurré con la voz temblorosa. «Pensé que estaba haciendo tu voluntad. Pensé que te estaba sirviendo». Jesús extendió su mano y la colocó suavemente sobre mi hombro. Su toque irradiaba tanto consuelo como una profunda revelación. «Has hecho muchas cosas buenas, Gabriel», afirmó con dulzura. «Pero la fe no se trata solo de tus acciones, se trata de tu relación conmigo, se trata de conocerme, amarme y dejar que ese amor transforme todo lo que haces». Las lágrimas corrían libremente por mi rostro mientras caía de rodillas ante él. «Lo siento», logré decir entre sollozos. «Pensé que estaba haciendo lo suficiente, que yo era suficiente, pero ahora lo veo. Veo que me faltó lo más esencial». Jesús se arrodilló frente a mí, su rostro a escasos centímetros del mío, sus ojos reflejando un amor infinito. «No es demasiado tarde, Gabriel», me aseguró con dulzura. «Puedes conocerme de verdad, puedes caminar conmigo, no solo para mí». Sus palabras disiparon la densa niebla de desesperación que me había envuelto, iluminando un nuevo sendero ante mí. Por primera vez comprendí la diferencia entre la fe que había practicado y la fe a la que Él me estaba invitando, una fe que no se basaba en los rituales ni en mi rol, sino en Él. «Enséñame», supliqué, mirándolo a través de mis lágrimas. «Enséñame a conocerte». La sonrisa de Jesús iluminó el espacio entre nosotros, y la luz que nos envolvía pareció intensificarse, volviéndose aún más resplandeciente. «Esto es solo el comienzo, Gabriel», dijo, «pero aún hay mucho más que debes ver». Mientras hablaba, el mundo a nuestro alrededor comenzó a transformarse una vez más, y sentí que era atraído aún más hacia su divina presencia. La luz se profundizaba, capa tras capa, insinuando significados y revelaciones que aún no podía comprender por completo. Jesús permanecía de pie ante mí, firme y majestuoso, y supe que estaba a punto de revelarme algo crucial, algo que cambiaría todo. «Gabriel», su voz era suave pero decisiva, «has dedicado tu vida a mi servicio, pero hay una verdad más profunda que debes presenciar». Antes de que pudiera pronunciar una palabra, la luz cambió de nuevo, y de repente el resplandor reconfortante desapareció. En su lugar, me encontré observando escenas de mi propia vida, como si estuviera mirando a través de una ventana. No eran simples recuerdos, sino momentos clave de mi ministerio, instantes en los que había creído estar cumpliendo el plan de Dios.
Sin embargo, ahora, al verlos desde su perspectiva, noté detalles que antes me habían pasado desapercibidos. En una escena me vi consagrando el hogar de una familia. La madre sostenía a su hijo con ternura, sus ojos reflejaban gratitud mientras yo los bendecía con agua bendita y pronunciaba oraciones. En ese momento había sentido orgullo, creyendo que era el canal de la gracia de Dios en sus vidas. Pero ahora, al revivirlo, vi la prisa en mis gestos, mi mente distraída por las citas que me esperaban. Había realizado el rito, pero no me había detenido a sentir su temor, sus sueños. Mi presencia no había sido real, mi conexión con ellos inexistente. La visión cambió a un sermón que había pronunciado en la iglesia. Los bancos estaban llenos de fieles mientras predicaba con fervor sobre la fe y la obediencia. Este mensaje, que tantas veces había repetido, lo creí suficiente para guiar a los demás por el camino de la devoción. Pero ahora, al observarlo con nuevos ojos, noté rostros que antes no había visto, expresiones marcadas por la duda, la tristeza y un anhelo de algo más. No buscaban solo el rigor de la doctrina, sino una verdad más profunda, algo que realmente les llegara al alma. Y yo, atrapado en la mecánica de mi prédica, había fallado en ver sus verdaderas necesidades. A medida que las visiones continuaban, las lágrimas nublaron mi vista. Escena tras escena revelaban un ministerio lleno de prácticas ceremoniales y muestras externas de fe, mientras que en el fondo había descuidado las necesidades humanas más esenciales de aquellos a quienes había intentado guiar. Los rituales no eran incorrectos, tenían su importancia, pero había permitido que eclipsaran la esencia de mi llamado, anteponiéndolos al mensaje central de Jesús. ¿Lo ves ahora, Gabriel? La voz de Jesús atravesó la neblina de mis emociones, clara y resonante. No se trata de las acciones que realizas, sino del amor que encarnas. Los rituales deberían guiarte hacia mí, pero con frecuencia se convierten en el destino final, en lugar del camino. Asentí, sin encontrar palabras. La verdad de sus palabras resonó profundamente en mí, anclándome de nuevo a mi vocación. Durante mucho tiempo había creído que ser un sacerdote diligente significaba seguir estrictamente las reglas, dirigir ceremonias y mantener las tradiciones de la iglesia. Ahora entendía cuán superficial había sido mi comprensión. Jesús volvió a hablar. La iglesia no es solo una institución, Gabriel, es mi cuerpo vivo. Está formada por las personas que me buscan, que me aman y que se aman entre sí. No está hecha de piedra ni de madera, sino de corazones abiertos a mi gracia. Mientras hablaba, las visiones cambiaron, mostrándome momentos en los que realmente había manifestado su amor, muchas veces sin darme cuenta. Me vi junto a una anciana que lloraba la muerte de su esposo, sosteniendo su mano mientras derramaba lágrimas. Me vi en un hospital, administrando la extrema unción a un joven rodeado de sus familiares, sus rostros marcados por el dolor. En otra escena, ayudaba a un campesino humilde a reparar su techo tras una tormenta, con las manos ásperas y llenas de ampollas por el esfuerzo. Gabriel, esos fueron los momentos en los que realmente me conociste, dijo Jesús con dulzura, no por tus acciones, sino por la forma en que amaste. En esos instantes, tu corazón caminó junto al mío. Al ver esas escenas, sentí una mezcla de asombro y vergüenza. Asombro por la forma en que el amor podía iluminar los momentos más oscuros y vergüenza por haber dejado que ese amor guiara mi vida tan pocas veces. Por cada instante de verdadera conexión, había muchos otros en los que había fallado, permitiendo que las exigencias de mi papel eclipsaran la esencia de mi misión. Jesús se acercó más, con los ojos llenos de ternura. No te culpo, Gabriel.
Conozco tu corazón y el peso que has llevado. Ahora que ves la verdad, se te presenta una decisión. ¿Una decisión?, repetí con la voz temblorosa. Sí, continuó. Tienes dos caminos. Puedes seguir como hasta ahora, haciendo el bien pero sin llegar a conocerme plenamente, o puedes dejar atrás las tradiciones que te atan y abrazar completamente mi amor. Guía a los demás hacia mí, no solo con ceremonias, sino viviendo una vida que refleje mi gracia. Sus palabras pesaban en mi interior, y supe que ya no había vuelta atrás. No podía ignorar lo que me había revelado, no podía olvidar la verdad. Siempre había creído que mi deber como sacerdote era preservar la iglesia, pero ahora comprendía que se trataba de algo mucho más profundo. Guiar a las personas hacia Jesús, ayudarlas a experimentarlo como yo empezaba a hacerlo. Ahora te elijo a ti, declaré, con la voz entrecortada por la emoción. Quiero conocerte de verdad, quiero vivir mi vida por ti. La sonrisa de Jesús iluminó el espacio a nuestro alrededor, su presencia resplandeciendo aún más. Entonces sígueme, Gabriel, y confía en que te guiaré en cada paso. Mientras hablaba, una calidez inundó mi pecho, trayendo consigo una paz y un propósito que nunca antes había sentido. Las dudas, los miedos y las preguntas que me habían perseguido durante tanto tiempo comenzaron a desvanecerse. No habían desaparecido por completo, pero ya no tenían poder sobre mí. Este era el inicio de algo nuevo, algo verdadero. La luz a nuestro alrededor cambió de nuevo, indicando que mi viaje aún no había terminado, que todavía había más por ver y comprender. Pero por primera vez no tenía miedo. Estaba listo. Rodeado por esta luz que se asentaba, permanecí de pie, aún procesando las visiones que había presenciado. El peso de mi vida, mis decisiones, mi fe y mis dudas seguía sobre mí, pero la claridad cortó la confusión. Por primera vez comprendí realmente lo que me había faltado, y mi corazón anheló aferrarse a esa verdad para siempre. Jesús se acercó, con sus ojos reflejando una mezcla de amor e intención. Sentí que un momento crucial estaba por llegar, uno que cambiaría por completo el rumbo de mi vida. Gabriel, dijo con un tono firme pero suave, lo que has visto no es solo para ti, es para ellos, para todos los que buscan, para los perdidos y para aquellos que han extraviado su fe. Asentí, abrumado por la incertidumbre. Una oleada de preguntas me invadió. ¿Cómo podía yo, un hombre tan aferrado a los rituales y las tradiciones, guiar a otros hacia una comprensión más profunda? ¿Cómo debía encarnar las verdades tan profundas que Él me había revelado? Parecía como si Jesús percibiera mi lucha antes de que siquiera la expresara. No estás llamado a ser perfecto, me aseguró con dulzura. Estás llamado a ser fiel. No será tu fuerza la que sostenga esta misión, sino la mía. Con un leve movimiento de su mano, el ambiente cambió una vez más. De repente, el espacio sereno y resplandeciente desapareció y me encontré contemplando nuestro mundo, no a través de su geografía o fronteras, sino desde una perspectiva que revelaba corazones, vidas y almas. Por todas partes, vi personas sumidas en su día a día, con expresiones marcadas por una desesperanza silenciosa. Algunos luchaban contra la pobreza, otros contra la soledad o la pérdida. Incluso aquellos rodeados de comodidades materiales parecían profundamente vacíos. Las circunstancias variaban, pero la esencia era la misma, un anhelo profundo por algo auténtico, algo que diera sentido a sus vidas. Vi iglesias, algunas llenas de fieles, otras inquietantemente vacías. En demasiadas, el enfoque estaba en mantener rituales, recitar oraciones y cantar himnos. Las tradiciones se conservaban, pero percibí un vacío donde debería haber una conexión real, una fachada hermosa por fuera, pero sin verdadero significado.
Sin embargo, en medio de esa visión, distinguí destellos de fe genuina que brillaban en la penumbra. Una madre rezando con ternura sobre su hijo dormido. Un joven eligiendo el perdón en lugar del rencor. Un desconocido extendiendo una mano de bondad a otro. Eran momentos simples, muchas veces ignorados por el mundo, pero poderosos. Representaban las lecciones que Jesús me estaba enseñando. Que la fe verdadera no se trata de gestos grandiosos ni de una estricta obediencia a los rituales, sino de amor, humildad y conexiones genuinas. Mientras la visión se desplegaba, mi corazón se llenó de pesar por aquellos atrapados en la mera tradición, creyendo que cumplir reglas era suficiente sin haber experimentado nunca el amor transformador de Jesús. Sus palabras de antes, aún no es demasiado tarde, resonaron con fuerza en mí. Estas personas no estaban perdidas sin remedio, solo necesitaban ser guiadas hacia la verdad. ¿Lo ves, Gabriel? La voz de Jesús atravesó la visión, trayéndome de vuelta al presente. Este es el mundo que vine a salvar y es el mundo al que te llamo a servir. Las lágrimas caían por mis mejillas mientras lo miraba una vez más. ¿Pero cómo?, balbuceé con la voz temblorosa por la emoción. ¿Cómo puedo alcanzarlos? ¿Cómo puedo ayudarlos a ver lo que yo he visto? La sonrisa de Jesús era alentadora y llena de convicción. Vive la verdad que has descubierto, me instruyó. Muéstrales mi amor a través de tus acciones, no solo con palabras. Camina junto a ellos como un igual, no desde arriba, y recuérdales que su valor no está en lo que hacen, sino en quienes son en mí. Sus palabras echaron raíces en mi corazón, plantándose como semillas en tierra fértil. Aunque no estaba seguro del cómo, tenía certeza de mi misión. No podía apartarme de ella. El mundo necesitaba esta verdad, y yo había sido elegido para llevarla. Antes de que pudiera responder, Jesús levantó su mano y la luz a nuestro alrededor se intensificó, envolviéndonos a ambos. Sentí su mano presionarse suavemente contra mi pecho, justo sobre mi corazón. Al instante, una calidez se expandió por todo mi cuerpo, infundiéndome energía y paz. Gabriel, habló con autoridad, pero con una ternura inconfundible. No estás solo. Yo estaré contigo en cada paso, en cada palabra y en cada momento. Confía en mí y yo te guiaré. Mientras su mano descansaba allí, algo dentro de mí cambió. Era como si un velo se hubiera levantado, dándome una claridad sobre el mundo y mi papel en él que nunca antes había tenido. Las dudas y los miedos que antes me aprisionaban aún estaban ahí. Pero ahora eran eclipsados por un amor profundo, una esperanza renovada y una determinación inquebrantable. La luz a nuestro alrededor comenzó a cambiar de nuevo, anunciando el final de este encuentro trascendental. Estaba a punto de ser enviado de vuelta a mi existencia terrenal, para retomar mi vida y la sagrada misión que Jesús me había confiado. Justo antes de que la luz desapareciera por completo, Jesús me dejó una última enseñanza. Recuerda, Gabriel, no se trata de lo que sabes, se trata de a quién conoces, y yo siempre te he conocido. Sus palabras quedaron suspendidas en mi mente mientras el resplandor se desvanecía y sentí un suave tirón, atrayéndome de vuelta a la realidad que por un momento había dejado atrás. La tranquilidad de su presencia permaneció en mí, protegiéndome incluso cuando sentí el peso familiar de mi cuerpo físico. No sabía con certeza lo que me esperaba, pero una cosa era clara: había sido transformado. Con una misión ahora puesta ante mí, estaba decidido. No iba a fallarle. Cuando recuperé la conciencia, la primera sensación fue un murmullo lejano de voces. Al principio sonaban como un eco distante, pero poco a poco se hicieron más claras y urgentes. Mi cuerpo estaba agotado, mi pecho pesado, pero sin duda estaba vivo. Parpadeé,
cegado momentáneamente por la luz fluorescente sobre mí. Me tomó unos segundos reconocer mi entorno. Una habitación de hospital, con máquinas emitiendo pitidos suaves a mi alrededor y un líquido frío fluyendo a través del suero en mi vena. Una enfermera me miró desde arriba, su expresión pasando de la preocupación al alivio al notar que abría los ojos. «Padre», susurró, «está despierto». Despierto. La palabra resonó en mí con un significado más profundo del habitual. No solo había despertado físicamente, sino que había experimentado un renacer espiritual como nunca antes. Los acontecimientos que habían ocurrido, la luz resplandeciente, mi encuentro con Jesús, el encargo que Él me había dado, seguían tan claros en mi mente como la misma habitación en la que me encontraba. Mientras la enfermera se apartaba, un médico se acercó, explicando rápidamente mi estado. Mencionó un ataque al corazón, lo cerca que había estado de la muerte y cómo sobrevivir había sido poco menos que un milagro. Asentí, escuchándolo solo a medias, pues mi mente seguía absorta en los mensajes divinos que había recibido. Después de que el médico se marchó, me encontré solo, mirando fijamente el estéril techo del hospital, sintiendo el peso total de mis experiencias asentarse sobre mí. Había muerto, estado ante Jesús y recibido una segunda oportunidad, no solo para existir, sino para vivir con un propósito renovado. Los días siguientes transcurrieron en una especie de neblina. Mis amigos de la parroquia me visitaron, ofreciéndome oraciones y palabras de ánimo, asegurándome que era afortunado, bendecido por haber sobrevivido. Les sonreía y les agradecía, pero en mi interior sabía que no se trataba de mera fortuna. Era un llamado profundo. Tan pronto como recuperé fuerzas, comencé a compartir lo que había experimentado. Relaté a mis compañeros sacerdotes las visiones de luz y verdad que Jesús me había revelado, enfatizando que la verdadera fe trasciende títulos y tradiciones. Se trata de una conexión genuina con Él. La mayoría me escuchó con educación, pero rápidamente descartaron mis palabras como delirios provocados por mi crisis, sugiriendo que tales visiones eran comunes en experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, su escepticismo no podía apagar mi convicción. Sabía que lo que había presenciado era real. Entre los incrédulos, sin embargo, hubo quienes creyeron. Algunos feligreses y amigos escucharon con atención, con asombro reflejado en sus rostros. Una mujer, con la voz temblorosa por la emoción, me preguntó: «Padre, ¿cree que Jesús realmente nos está llamando a un camino diferente?» «Sí», afirmé con certeza, «nos está llamando no solo a seguir rituales sin comprensión, sino a conocerlo verdaderamente, a encarnar el amor, la humildad y la compasión». Este intercambio marcó el inicio de mi ministerio renovado. Al regresar a la iglesia, tenía claro que las cosas no podían volver a ser como antes. Celebrar la misa y realizar los rituales sin un verdadero compromiso ya no era suficiente. Mi corazón había cambiado y mis acciones debían reflejar esa transformación. Dirigí mi enfoque hacia un compromiso genuino con la congregación, escuchando sus dificultades y caminando junto a ellos en su vida espiritual. Dediqué más tiempo a los marginados, los enfermos, los pobres, los olvidados, no solo ofreciendo oraciones, sino manifestando el amor de Cristo a través de acciones concretas de bondad. Mis sermones también cambiaron. Dejé de enfocarme en la obediencia a la iglesia como la máxima expresión de la fe y en su lugar hablé sobre construir una relación personal con Jesús, sobre su deseo de estar cerca de nosotros. Insté a la comunidad a buscarlo no solo a través de ceremonias establecidas, sino abriendo sus corazones. Algunos abrazaron el cambio y sintieron una cercanía con Dios que nunca antes habían experimentado.
Otros se aferraron a las costumbres que siempre habían conocido, y eso estaba bien. Mi misión no era imponer cambios, sino guiar, amar y reflejar las verdades que Jesús me había revelado. El camino no fue fácil. Hubo días marcados por la duda y la oposición, días en los que cuestioné si realmente estaba cumpliendo mi misión, pero en esos momentos me aferré a su promesa: no estás solo, yo te guiaré. Esas palabras fueron mi ancla. Los meses pasaron y la transformación dentro de la parroquia fue evidente. Aquellos que antes se sentían distantes de su fe encontraron un nuevo significado en su relación con Dios. Las familias se unieron más profundamente, los vecinos mostraron mayor bondad y la iglesia dejó de ser solo una estructura para convertirse en una comunidad vibrante. En lo personal, experimenté una paz como nunca antes. Las dudas que antes me atormentaban se disiparon, reemplazadas por una confianza serena en el amor de Cristo. Ya no medía mi valor por mis deberes como sacerdote, ni por la precisión con la que realizaba los rituales. Entendí que mi verdadero valor residía en Él, y esa verdad era suficiente. Una noche tranquila, sentado en la iglesia vacía, con solo el tenue resplandor de las velas como compañía, reflexioné sobre la noche en que me desplomé, consumido por el dolor. Recordé la angustia, el miedo y la oscuridad que me envolvió, pero sobre todo, la luz. Esa luz intensa y brillante de su presencia. Comprendí entonces que la fe nunca se había tratado de títulos o tradiciones. Siempre había sido sobre Él, conocerlo, amarlo y permitir que su amor transformara cada aspecto de nuestra vida. Al arrodillarme ante el altar, elevé una oración en voz baja, no por mí, sino por aquellos a quienes había sido llamado a servir. Señor, ayúdame a revelarles lo que tú me has revelado. Guíame para conducirlos hacia ti. En ese instante sentí su presencia una vez más, tan vívida y poderosa como aquella noche transformadora. Supe entonces que estaba exactamente donde debía estar, cumpliendo el propósito que me había sido dado. El camino aún no había terminado, pero estaba listo para lo que viniera.